Dos más para poder comenzar ya con la sesión y, digamos, discutir algunos de los temas que corresponden para esta segunda parte del curso que les había introducido, digamos, en la sesión previa, la que tuvimos de manera presencial. Proyectando las diapositivas que tengo aquí y que espero pueda ayudarnos, digamos, con la discusión que iniciamos en la sesión anterior. Entonces, esta es la diapositiva de entrada. Listo. Muy bien. Entonces, como les había comentado en la sesión anterior, la idea tiene que ver con, en esta segunda parte, el de poder conceptuar y también ver de manera operativa cómo es que el crecimiento económico, sustentado, digamos, bajo la idea de que tiene que haber pues un libre mercado que permita que la asignación de los recursos sea la óptima, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista paretiano y, digamos, toda la construcción teórica que se tiene desde la economía, digamos, marginalista, ¿no? Y el segundo, digamos, punto que se toma en consideración tiene que ver con la realidad de que, si bien es cierto que se asume que hay una distribución de parte de la interacción de los diferentes factores que componen el mercado, que no necesariamente se puede apreciar de que los resultados son favorables para toda la población, de que siempre va a haber un grupo que son perdedores y que no van a tener ninguna compensación, y que más bien eso va a generar, digamos, fuertes ineficiencias sociales y que más bien eso puede complotar, digamos, contra un crecimiento robusto y sostenido de la economía en el largo plazo, ¿no? Entonces, de ahí que se justifica la necesidad de que el Estado pueda participar para poder generar, digamos, una corrección en la distribución del ingreso que surge de parte del propio mercado. Entonces, la primera idea que habíamos discutido, que es lo que les había comentado en clase, es acerca de que esta idea fundacional, ¿no?, que tuvo Adam Smith, en el cual él manifestaba pues que la mejor forma de asignar los recursos tenía que ver con el egoísmo propio, ¿no?, de los agentes que participan en el mercado, y que particularmente este interés particular era el mejor motor, digamos, que pueda asegurar que se asignen adecuadamente los recursos, ¿no? Y que no había para nada, desde el punto de vista de Smith, una idea de que la gente estaba buscando qué cooperar con el bienestar de los otros, sino que paradójicamente a la hora de que ellos están buscando su propio beneficio, hay como una suerte de mano invisible, ¿no?, que ese es el argumento poderoso, digamos, en su descripción, que hace que todos, digamos, logren su bienestar, ¿no? Y por eso señala, ¿no?, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino en realidad porque cada uno está buscando su propio interés, ¿no? Entonces, esta idea central de Smith tuvo un profundo impacto en la narrativa que generó, que justificaba, digamos, la idea de que los mercados funcionan de manera eficiente y que asignan los recursos tal y como deben ser, digamos, con la estructura general de los precios, ¿no?, que gobiernan estas relaciones de intercambio entre productores y consumidores, y que
según esta idea, digamos, fundacional, era imposible pensar o prever de que hubiera alguna razón para pensar de que hubieran perdedores en el mercado, ¿no? Ahora, esta idea, por supuesto, fue una idea fundacional que se dio en el siglo XVIII, en el marco, digamos, del proceso de la primera revolución industrial, y que permitió quizás que, digamos, mucho del funcionamiento del mercado en aquel momento realmente liberara las fuerzas productivas que estaban, digamos, en curso, ¿no? Pero hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Hoy en día hay una fuerte reflexión porque los perdedores, digamos, del sistema de intercambio que tenemos en los diferentes mercados, no solamente en el Perú, sino a nivel global, son tantos que no se podría pensar de que, digamos, el argumento primigenio de Adam Smith pareciera sostenerse a lo largo del tiempo. En todo caso, se puede apreciar de que estas fallas en el mercado debieran tener, digamos, una explicación y un origen, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, he rescatado una declaración de Stiglitz, que fue el que escribió el libro que les mencioné, que es la economía pública, ¿no? Y que entiendo que ya han llevado algún curso de economía pública, y si no, bueno, esta es la oportunidad. Y dice lo siguiente, ¿no? Gran parte de la teoría económica moderna se deriva del supuesto de que los individuos son racionales, ¿no? Y las firmas, igualmente, que buscan que maximizar las utilidades y que estos interactúan en mercados que son competitivos. La política del gobierno, entonces, se ha dirigido a asegurar de que los mercados sean tal cual, digamos, describe la teoría, es decir, que sean competitivas. Aunque Adam Smith reconoció que había fuertes incentivos para que las empresas se empeñaran en un comportamiento anticompetitivo. A menudo, señala Stiglitz, es más fácil aumentar las ganancias limitando la competencia que sacando al mercado un producto mejor. Y entonces aquí es donde se puede apreciar que hay, digamos, una tensión entre lo que, digamos, predica la economía estándar, diremos, o convencional, de que los mercados, digamos, siempre son el mejor espacio en el cual se pueden asignar los recursos, versus la idea de que van a haber algunas empresas que van a tener fuertes incentivos para buscar que obtener mayores ganancias, no por el hecho de estar compitiendo en el mercado, sino más bien por el hecho de que puedan limitar que otros incumbentes puedan competir con uno y que uno, digamos, tenga el liderazgo asegurado gracias a una normativa, gracias a una patente, gracias a lo que fuera, de manera que se puedan obtener rentas a partir de esa aplicación desigual, diremos, de la legislación competitiva, ¿no? Entonces, la intervención del Estado, como ya les he comentado, ustedes lo van a poder encontrar sobre todo en el libro de Economía del Sector Público, donde Joseph Stiglitz desarrolla los argumentos por los cuales el mercado puede fallar y requiere correcciones, ¿no? ¿Cuáles son las 4 fallas principales que señala Adam Smith? Entonces vamos a poder aquí observar que el primer caso es el del poder de mercado, ¿no? La concentración de los mercados. Vamos a tener monopolios y oligopolios que son concentraciones pues, productivas, económicas, que reducen la competencia, ¿no? También vamos a tener el caso de las externalidades, es decir, cuando hay costos o beneficios que no son internalizados por los propios productores, ¿no? Los casos más frecuentes, digamos, de ser señalados son aquellos que tienen que ver con la contaminación, ¿no? Que generan algunas empresas y que ante la falta de algún ente que regule y limite, digamos, de manera significativa, importante,
la provisión, digamos, de esas externalidades negativas, las empresas van a seguir teniendo el incentivo de continuar contaminando, ¿no? Por lo tanto, la forma como se busca cómo resolver este problema es que las empresas internalicen el costo de producir esas externalidades, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, el hecho de que las externalidades negativas la pague el resto de la sociedad es como una suerte de subvención que hacen los ciudadanos ante la empresa, porque la empresa no ha internalizado ese costo, ¿no? Entonces, el Estado debe intervenir buscando que las empresas asuman el costo de esa contaminación y a la hora de hacerlo, paradójicamente, en la mayoría de los casos, se logra innovaciones tecnológicas que permiten que los residuos, digamos, que tengan las empresas, sea en los sectores productivos que ellas se desenvuelvan, tengan el impacto ambiental muy limitado, incluso podría decirse que puede llegar a cero, siempre y cuando hay alguien que se lo exija y que haga que ellos internalicen ese costo y haga que ellos generen la innovación para minimizar ese impacto ambiental. Bueno, una tercera fuente, digamos, de problemas en lo que corresponde al funcionamiento del mercado tiene que ver con la provisión de bienes públicos, ¿no? Y esto creo que actualmente es uno de los grandes debates que vamos a ver en los diferentes espacios, digamos, donde se cuestiona que algo tiene que ser provisto por el Estado o no, ¿no? Entonces, en el pasado, que es uno de los aspectos más fuertes que se ha debatido, es acerca de que si es que el Estado tiene que producir bienes, ¿no? En el caso peruano, digamos, el rezago más evidente acerca de esta problemática es con respecto, por ejemplo, al caso de Petroperú, ¿no? Así que Petroperú debe tener todavía un rol importante en el que el Estado, digamos, sea el principal driver, digamos, detrás del funcionamiento de esta empresa, ¿no? Y bueno, van a encontrar aquellos que dicen que no debería, porque esto debería ser producido básicamente por privados y porque no hay ningún bien público que se estaría provisionando a través de esta empresa, ¿no? Pero también van a ver los que están del otro lado, que van a señalar de que esta es una empresa estratégica, ¿no? Y como empresa estratégica es importante que el Estado guarde, digamos, la propiedad que corresponda de este sector, porque los beneficios derivados, es decir, las externalidades que se obtienen de mantener a ese sector productivo en un estado exceden, ¿no? Los costos, digamos, que se incurre en la producción de ese bien, ¿no? En términos estratégicos. Y bueno, y hay una serie de discusiones también ahora con la aplicación de los nuevos mecanismos, ¿no? De inversiones que promueven, perdón, inversiones privadas que se promuevan a través de los mecanismos de asociaciones público-privadas, ¿no? Donde la línea delgada entre qué cosa es lo privado y qué cosa es lo público a veces es un poquito difícil de clarificar, sobre todo como el nuestro, donde hay una fuerte tensión acerca de los derechos de propiedad, precisamente, ¿no? Un país que es altamente informal tiene muchos problemas en esta beta, digamos, específica, y que hace que los casos de APPs o de obras por impuestos, en algunos muy importantes se han visto severos casos de corrupción, porque esa delgada línea entre lo público y lo privado es bien borrosa, digamos, ¿no? Y bueno, ya después les voy a contar algunas experiencias que lo he tenido recientemente a nivel muy operativo, ¿no? Con el tema de compras de bienes y que me han hecho reflexionar acerca de esta problemática que creo que no ha sido lo suficientemente debatida tanto en el
como en el nivel micro, ¿no? Y bueno, y la cuarta fuente, digamos, de fallas en el mercado tiene que ver con el tema de las asimetrías de la información, ¿no? El caso típico en el que una parte, digamos, del mercado conoce mejor, digamos, las características que tienen los productos que se están vendiendo con respecto a los potenciales consumidores que están dispuestos, digamos, a buscar que comprar esos productos, ¿no? Los ejemplos abundan, ¿ya? Y últimamente yo he estado viendo algunos, digamos, en algunos artículos que he escrito, porque son casos que son, digamos, que pueden afectar a cualquiera de ustedes, ¿no? El caso típico de, digamos, reciente que hubo, si están al tanto, de las muertes, ¿no? De personas que fueron a una clínica o a un hospital, pero, digamos, chocó bastante porque ocurrió también en clínicas privadas, que se fueron a hacer una operación y a la hora que les pusimos las sales estas intravenosas, terminaron falleciendo estas personas porque la proporción de sales que tenía, digamos, ese líquido intravenoso era excesiva, ¿no? Y eso terminó causándoles la muerte. Entonces, rápidamente las clínicas, bueno, buscaron que señalar que el problema no era derivado de ellas, porque habían comprado, digamos, de una marca formal y reconocida, digamos, en el mercado, y apuntaron directamente a productores de esas sales, digamos, que se tenían que poner, digamos, a las personas que se operan, ¿no? Y la empresa, en vez de asumir, digamos, el problema directamente, más bien buscó responsabilidad en sus trabajadores. Lo que, en mi opinión, y bueno, de mucha gente que estuvo al tanto del tema, fue peor, digamos, para la empresa, porque la persona que estuvo a cargo de la operación, digamos, de esos productos fallidos, que salieron, digamos, en algunos lotes, ni siquiera tenía la calificación que correspondía, ¿no? Y eso obviamente es responsabilidad de la empresa, no del pobre trabajador, ¿no? Pero ya, le cargaron a él la culpa, la empresa buscó qué arreglar con el trabajador para que renuncie, para que de esa manera ante la sociedad aparezca como que la empresa se había limpiado de ese problema, y seguramente le ha pagado algo pues para que esa persona ya se quede callada, digamos, ¿no? Aunque salieron algunas reportajes, ¿no? De la persona esta contando su verdad, pero quedó ahí nomás, ¿no? Entonces el punto es que en todo este circuito el consumidor nunca tuvo información correcta respecto del producto que estaba consumiendo en el marco de todo el servicio que estaba recibiendo, ¿no? Esto mismo fue argumentado por las propias clínicas, ¿no? De que ellos no conocían realmente cuál era la calidad del producto que estaban recibiendo y que por lo tanto ellos no eran culpables. Pero digamos, eso es a nivel de las empresas, pues, pero el caso específico es que los consumidores, es decir, las personas que se estaban yendo a hacer alguna operación con, digamos, todo el tema de la tratamiento médico, digamos, que estaban siguiendo, sufrieron la muerte, ¿no? Una situación que no es para nada, digamos, lo que se espera que podría suceder, digamos, en una transacción así, ¿no? Entonces, en palabras del autor, ¿no? Cuando el mercado no produce los resultados eficientes o equitativos, hay una justificación para que el Estado pueda intervenir, ¿no? Ahora, esto es algo que yo más o menos les quise señalar como resumen macro, supra conceptual de esta segunda parte del curso, de que hay una secuencia distributiva, ¿ya? Esa secuencia distributiva se puede conceptualizar como dos grandes rondas distributivas, ¿ya? Cuando hablo de ronda distributiva estoy utilizando un concepto que fue presentado por un economista colombiano que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamaba Juan Luis Londoño.
¿ya? Entonces, había, por así decirlo, una primera ronda distributiva en la cual el mercado era, digamos, el que hacía, digamos, la primera distribución, ¿no? A través del sistema de precios que hubiera, con todas las fallas de mercado que hubiera, simple y llanamente a lo largo de un año de, digamos, de compra y venta de productos, insumos, mano de obra, tecnología, activos, lo que fuera, va a haber un resultado distributivo. Ese resultado distributivo se esperaría que sea, digamos, el más desigual posible antes de la intervención del Estado, ¿no? Entonces, después hay una segunda ronda distributiva que comprende, digamos, estos dos momentos que aparecen, digamos, hacia el lado derecho, que en el primer caso tiene que ver con la acción fiscal, ¿no?, del Estado, es decir, cuando aplica impuestos. Entonces, a la hora que el Estado aplique impuestos, se supone que esa aplicación de impuestos tiene que seguir el principio progresivo, que ese es el término técnico que se utiliza en la economía, que significa fundamentalmente que se cobre más a quienes tienen más y que se cobre menos a quienes tienen menos, ¿no? Entonces, esa aplicación del sistema, digamos, impositivo, fiscal, va a hacer que la desigualdad después de los impuestos sea menor. Eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, esa desigualdad se supone que va a reducirse después de la aplicación de los impuestos, ¿no? Y acá son datos totalmente hipotéticos, pues, ¿no? Se supone que va a haber una disminución de la desigualdad solamente por la aplicación de los impuestos. Este es en un primer término, pero hay un segundo momento dentro de la redistribución, digamos, que ejerce el Estado, en el cual los recursos que han sido, digamos, cobrados tanto a la población como a las entidades jurídicas, ¿no?, es decir, a las empresas y cualquier otro elemento, digamos, que esté en el mercado, van a tener que ser distribuidos hacia la población que se considera que es la más vulnerable, que cumple determinadas características que ameritan a que puedan recibir los beneficios de ese gasto social, ¿no? Y ese gasto, obviamente, se espera que sea también progresivo, ¿no? Es decir, que vaya más a quienes más lo necesitan y que, digamos, reciban menos los que menos lo necesitan, ¿no? Esa, digamos, es el principio de justicia mental. Si eso es así, se esperaría que el nivel de desigualdad nuevamente pueda, digamos, reducirse, ¿no? Porque finalmente, digamos, la población que es más vulnerable, que es más pobre, que no tiene, digamos, acceso a determinadas oportunidades, reciben ese gasto público que va a hacer que ellos finalmente tengan al fin, digamos, de esta ronda distributiva un mejor, digamos, posicionamiento en la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, sería la desigualdad, digamos, resultante después de el gasto social, ¿no? Entonces, la primera ronda distributiva es el mercado, tal y como venga, digamos, con sus fallas y con sus problemas, asumiendo de que el Estado no interviene. Nosotros sabemos que sí interviene, digamos, típicamente, pero estamos hablando desde el punto de vista más abstracto, ¿no?, y pedagógicamente posible para ver esto como si fuera más bien algo que es secuencial. Pero nosotros sabemos que en la realidad esto ocurre de manera interactiva, ¿no?, y a veces las tres cosas se están dando al mismo tiempo. Pero la lógica secuencial nos llega, digamos, con la lección de que podemos apreciar dónde podrían estar las fallas distributivas, ¿no? Y entonces, por lo menos, nosotros quisiéramos conceptualmente apreciar que la distribución después de
el primer tijeretazo, digamos, que hace el Estado a través de los impuestos, haga que se reduzca la desigualdad del mercado y después, a la hora que se revierten estos recursos hacia la población más vulnerable, que finalmente la desigualdad total se reduzca, ¿no? Entonces, bueno, hasta esta primera parte, ¿tienen algún comentario que podamos eh, compartir, escuchar, comentar? ¿Qué, qué les ha motivado? ¿Hay alguien que quiere hacer algún comentario al respecto? Pueden levantar la manito y, bueno, van participando. ¿No hay nadie que se anime? Sería bueno que participen, ¿ah? Aunque sea un comentario breve. ¿No hay? Bueno, ya. Entonces vamos a continuar. A ver, nuevamente voy a poner la presentación. Ya está. Sí están observando, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, perfecto. Bueno, la primera lectura que yo les he encomendado, digamos, que puedan ustedes abordar y que ha sido motivo, digamos, de la primera prueba sustitutoria, tiene que ver con el premio Nobel de este año, ¿ya? Premio Nobel de este año, como ustedes ya recordarán, tiene que ver con el poder de la destrucción creativa, que es una idea que se ha formalizado a partir de el economista este, Joseph Schumpeter, quien postuló la idea de que fundamentalmente el crecimiento económico se debe por sobre todo, digamos, a la capacidad innovadora que puedan tener las economías. Pero esta innovación típicamente lo que produce es que haya la posibilidad de reemplazo de las empresas antiguas por empresas que entran, digamos, en el mercado con nuevas tecnologías, ¿no? Y este proceso hace que, digamos, eventualmente eh, hayan ganadores y perdedores, ¿no? Y que de alguna manera el Estado, su intervención no tiene que ser tanto en penalizar a algunas empresas o premiar a otras, sino más bien cómo hacer que la fuerza de trabajo pueda aprovechar esas oportunidades que se derivan de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, una primera cuestión tiene que ver precisamente con el rol que cumplen las universidades, ¿no? Las universidades tendrían que buscar que proveer, digamos, al mercado de
los técnicos, los especialistas y los profesionales que son necesarios precisamente para estos cambios que tiene la economía cada vez que está, digamos, en todo un proceso de innovación, ¿no? Si antes, digamos, habían economistas que solamente eran para leer, digamos, libros y sacar sus formulitas y sacar sus regresiones, ahora necesitamos que estos economistas no solamente dominen eso, sino que también puedan utilizar las nuevas tecnologías que tenemos disponibles, ¿no? Que son la inteligencia artificial y tantas otras herramientas novedosas que han aparecido que hacen que los economistas de ahora, digamos, sean notablemente más productivos que lo que fueron en el pasado, ¿no? Pero si no hay, digamos, esta suerte de recambio en la fuerza laboral, entonces las posibilidades que la innovación pueda dar beneficios, digamos, para la nueva mano de obra que ingresa al mercado de trabajo, entonces va a haber una obstrucción, pues, ¿no? Va a haber problemas y no necesariamente la innovación va a producir los resultados que se esperan y probablemente la desigualdad va a ser más, digamos, abierta, más amplia, más ancha, debido a que no ha habido esta posibilidad de recambio, ¿no? También está el caso, ¿no? de los trabajadores que finalmente están como que fuera del mercado formal, ¿no? Y ustedes podrán apreciar esto en el caso peruano, donde alrededor del 28-27% son solamente los trabajadores que están dentro del mercado de trabajo formal. Después el resto, más del 70%, son trabajadores informales. Y de estos 72%, alrededor de 40 puntos porcentuales son trabajadores autónomos, ¿no? Que no tienen una empresa a la cual, digamos, estén vinculados y que buscan que sobrevivir ellos solos, ¿no? Entonces, un país que tiene estas características, uno se pregunta si es que realmente la innovación va a tener capacidad, uno, para poder renovar la fuerza de trabajo en el mercado formal, y segundo, ante todo el mercado, ¿qué posibilidades va a haber, pues, de que pueda haber, digamos, un recambio en las capacidades productivas que tiene la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que sí se aprecia, digamos, para el caso peruano, ¿no? Que es que las empresas que ya están establecidas acá en el Perú y los grupos de interés típicamente tienden a bloquear, digamos, las innovaciones que puedan venir de potenciales empresas que puedan generar, digamos, posibilidades de cambio en la economía, ¿no? Esta es una característica que Schumpeter señaló en su momento y que es rescatada también por Aguillon, que cuando una economía tiene una concentración económica y productiva importante, las posibilidades de que las empresas nuevas entren a jugar en el mercado son bastante limitadas, ¿no? Pueden ser, digamos, que algunas sean premiadas, que algunas sean, digamos, reconocidas en algunos eventos, pero esos pequeños casitos nunca necesariamente van a llegar a convertirse en grandes emporios económicos de manera rápida y fácil, como sí es posible que suceda en, bueno, en otras sociedades. La libertad de iniciativa, cuando ésta trae una innovación importante, puede fácilmente convertirse en una opción de mercado altamente competitiva, de igual a igual con las grandes empresas que ya estén presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me preguntaría, ¿no? Si Blockbuster, ¿no? No sé cuántos de ustedes habrán llegado a conocer que existió en algún momento una empresa que se llamaba Blockbuster. Blockbuster era una empresa que proveía los CDs y antes de los CDs, los cassettes de las películas, digamos, que estaban, digamos, en curso en su momento, te las alquilaban, ¿no? Te las alquilaban. Entonces tú te ibas a la tienda del Blockbuster más cercano de tu casa, alquilabas la película, te hacían ofertas, 2, 3, 4 películas para tu fin de semana, y después volvías y entregabas el medio físico, pues, ¿no? Donde estaban las películas y tú
ya, contento, digamos, luego de haber visto esas películas, ¿no? Y si te demorabas en entregar, entonces obviamente te metían alguna penalidad, alguna cuestión, ¿no? En su momento fue muy exitosa, ¿no? Hasta que llegó Netflix. Cuando llegó Netflix, Netflix entró al inicio ofreciendo las dos cosas. Tú podías alquilar ¿cómo se llama? El CD de las películas. En Estados Unidos era muy sencillo porque tú agarrabas y no tenías que irte a la tienda. Eso era una cosa que cambió fuerte el concepto de cómo se recibía ese servicio, sino que tú ordenabas a través de la página web de Netflix la película que tú querías ver y te lo mandaban a tu casa literalmente al día siguiente. Entonces te mandaban la película, es decir, el CD, para que tú pudieras verlo y también lo podías devolver el CD a través del correo normal, digamos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos y Canadá funciona muy bien ese tema del correo físico. Pero paralelamente ellos abrieron este sistema de que te alquilaban el servicio de poder ver las películas online, ¿no? A través del streaming. Y poco a poco esa librería, bueno, no es que tan poco a poco, fue bastante rápido en realidad, esa librería explotó y generó, digamos, la posibilidad de que la gente pudiera ver las películas instantáneamente en el lugar que quisieran, con tan solo tener, digamos, esa suscripción de base y podías ver las películas que tú quisieras, en el tiempo que quisieras, etcétera, 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 ¿no? Y entonces Netflix reventó con esa innovación de poder ver por streaming y Blockbuster despreció que realmente Netflix iba en algún momento a desplazar a su modelo de negocio. Pero, digamos, pasó muy poco tiempo para que la gente finalmente dejara de ir a las tiendas de Blockbuster y Blockbuster cuando quiso reaccionar ya fue demasiado tarde y la empresa simplemente quebró y desapareció, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la innovación se tumbó literalmente a una empresa que antes no existía, o sea, que existía, perdón, pero que conceptuaba, digamos, el modelo de servicios de una manera que no se pensó, digamos, que en un inicio que podía funcionar, ¿no? Ejemplos como este, ¿ustedes creen que podría haber sucedido acá en el Perú? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Blockbuster hubiera tenido, digamos, su marca, su logo acá en Lima, ¿no? Como oficina principal, y de pronto aparecía, digamos, un equipo de jóvenes que no sé de qué universidad, puede ser de San Marcos o de cualquier otra, que haya chicos que muy inteligentemente desarrollan un servicio de streaming y que ellos hubieran querido competir en el mercado peruano para que paralelamente a lo que ya existía, que era Blockbuster, ellos pudieran generar un mercado, digamos, de consumidores tan grande y tan importante que retara a la empresa Blockbuster, ¿hubiera sido posible? ¿Ustedes creen que hubiera podido ocurrir el mismo fenómeno de Netflix si es que este tema hubiera ocurrido acá en nuestro país? ¿Qué opinan? Y también está el otro caso, ¿eh? El otro caso me parece aún más, más, más llamativo, ¿no? Que es el caso de, mucha gente le gusta, hablar acerca de, miren los casos, ¿no? De, Mark Zuckerberg y, bueno, tantos, el mismo, ¿cómo se llama? El de los iPhone, la empresa Apple, ¿no? Mira que estas personas no necesariamente acabaron la universidad y se salieron de la universidad y crearon sus empresas
y fueron exitosos, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿no? Si Zuckerberg y, ¿cómo se llama la empresa Apple, ¿no? El genio, digamos, que estuvo detrás del concepto de todas las innovaciones que se presentaban allí, hubieran estado en el Perú, habrían tenido el mismo éxito que finalmente se observó en su trayectoria de competencia e innovación en los países donde ellos han podido crecer. Yo creería que si esto hubiera sido posible, digamos, que ocurriera acá en el Perú, es muy probable que hubieran tenido problemas de financiamiento, hubieran tenido problemas de reconocimiento, hubieran tenido problemas para poder crecer, digamos, porque hay una serie de impuestos y cosas que se te cobra cuando eres una empresa pequeña y no te facilita, digamos, la posibilidad de que tú te puedas asentar rápidamente en el mercado y competir de igual a igual con empresas grandes, ¿no? Y aunque se suele decir de que, miran, estas personas pudieron hacerla sin necesidad de acabar con la universidad, aquí en el Perú, no necesariamente el hecho de que no acabes la universidad significa que vas a poder ser tan exitoso como ocurrió, digamos, con estos casos que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre en nuestro país? La concentración económica limita la entrada de los innovadores, de las empresas que están innovando, y también con ello limitan las posibilidades de que pueda crecer el empleo formal. Esa es una de las grandes problemáticas que, digamos, quería que ustedes pudieran tomar atención, tomar nota con respecto al aporte del debate entre, con respecto a este enfoque, que me refiero a guión y la destrucción creativa, ¿no? Entonces aquí he puesto algunas preguntas generales como para que ustedes puedan pensar, ¿no? Reflexionar, ¿no? Acerca de la importancia, ¿no? de estas lecturas con respecto al, al tema de el crecimiento económico en el Perú. La segunda lectura, que también ya se los he comentado, es esta que tiene por título Poder y Tributación en el Perú, ¿no? Este libro tiene como pregunta central lo siguiente. Dice, ¿por qué el Perú ha tenido en promedio 14% de recaudación tributaria de su PBI en los últimos 40 años, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un país que se supone que se precia de haber crecido económicamente de una manera importante, al punto de convertirse en una economía, digamos, considerada de nivel medio, superior incluso, todavía tenga una recaudación tributaria tan baja, ¿no? Tan baja. 14% es una recaudación demasiado baja con respecto a otros países cuyos pares podríamos decir que tienen una recaudación un tanto más alta. Aquí nomás en América Latina se habla de por lo menos el doble de este promedio, digamos, que estamos viendo acá para el caso peruano, que es la recaudación para el Perú, que digo, para América Latina. Entonces nosotros tenemos un fuerte rezago con respecto al promedio regional. Y ni qué decir, digamos, para los países que son desarrollados, en los cuales la recaudación tributaria representa muy cerca del 40% de la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, los impuestos son bastante altos en los países desarrollados y, sin embargo, son desarrollados, no son economías socialistas, son economías, digamos, donde la capacidad del Estado para proveer de bienestar a su ciudadanía es notoriamente más alta que la nuestra, precisamente por este problema, ¿no? Por el hecho de que en el Perú la recaudación es bastante baja, ¿no? Entonces aquí he sacado un par de respuestas, digamos, centrales que tiene esta lectura para esta pregunta, ¿no? Dice, un primer problema es el tema del mercantilismo. Ahora, el libro dice que supuestamente
Otra vez estoy conectado. Voy a continuar con la presentación para poder seguir, digamos, con la temática que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartir. Ignoro por qué es que ha venido este error, pero pareciera como que tenía la actualización de Windows o algo por el estilo y simplemente ya está. Bueno, entonces habíamos estado hablando acerca de cómo el problema, digamos, de la baja recaudación tributaria en el Perú podría tener origen precisamente en el hecho de que tenemos una gran concentración de poder económico en diferentes sectores clave de la economía peruana, ¿no? Entonces, un primer tema en ese aspecto tiene que ver con el mercantilismo, ¿ya? Entonces, el mercantilismo entendido, digamos, como un Estado que siempre está buscando que privilegiar a determinados sectores económicos que ya están establecidos. Y, digamos, esto no es fuente precisamente de creación de riqueza, sino más bien de mantener la riqueza de determinados grupos económicos que ya están asentados y que no favorece, digamos, a la creación de nuevas apuestas económicas que sean innovadoras en nuestro país, ¿no? Entonces, esta aseveración de que ha imperado hasta fines de 1980, como ya les estaba comentando, no necesariamente es tan exacta, habiendo, digamos, una serie de debates en la actualidad sobre si realmente la economía peruana es competitiva, ¿no? O sea, si hay un espacio en el cual realmente, como les digo, apuestas, no sé, ustedes deben conocer de fintech o de eh, nuevas modelos de negocio que puedan surgir en nuestro país, no necesariamente llegan a la cumbre con la rapidez que podría lograrse si es que estas apuestas se hicieran en un espacio distinto, ¿no? Entonces ahí está la otra aseveración que está en la página 8 de este libro que dice, ¿no? En una economía pequeña, hiperregulada por el marco normativo, con profundas debilidades institucionales acentuadas por la crisis y con esas cifras de recaudación, es plausible pensar que quien pagaba impuestos probablemente no ejercía influencia o poder suficiente. Los realmente poderosos podían acudir a influencias en el Ejecutivo o Legislativo para evitar ser grabados, ¿no? Entonces, en nuestra economía se observa bastante cómo es que hay determinados sectores que tienden a tener una influencia importante para evitar pagar impuestos o al menos para que se les exonere de una parte importante y que puedan seguir operando, ¿no? Supuestamente para darles opción a que puedan mantener la economía, ¿no? Porque ya lo que ellos están aportando, ellos consideran que es más que suficiente, ¿no? Entonces, hay una relación entre el poder económico y las limitaciones fiscales del Estado. Si las grandes empresas, las medianas, pudieran pagar realmente lo que corresponde y no habrían estas exoneraciones que hay en diversos mercados que creo que hemos mencionado, probablemente nosotros tendríamos los recursos que necesitaríamos para gastar en el país sin estar, digamos, con dificultades para financiar gastos que son esenciales, o sea, educación, salud y otros, ¿no? Aquí hay una gráfica que muestra más o menos cómo es la distribución de la recaudación de impuestos por tipo de impuestos entre 1990 y el año 2018-19, ¿no? Ustedes pueden apreciar cómo el impuesto a la renta, si bien es cierto que ha subido, ¿no?, en su importancia con respecto al ingreso público, eso no deja, digamos, de, digamos, de quitar el hecho de que el impuesto general a las ventas
sigue siendo el impuesto más importante en el país, ¿no? Que esto es contrario, como ya les había manifestado, a otras realidades en las cuales se considera que los impuestos que son recaudados son más progresivos. O sea, este es un primer indicador clarísimo de por qué se dice que en nuestra economía el sistema tributario tiene fuertes indicios de ser regresiva, porque son los impuestos indirectos los que financian principalmente la recaudación del Estado y no los impuestos directos, que son los que se cobran precisamente a quienes tienen más, ¿no? Entonces es algo así como que hay una suerte de regla o acuerdo o ley no escrita en el cual el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? De que se recauda de manera flat por toda la ciudadanía, menos por, digamos, quienes se supone que deben aportar más porque tienen riqueza, y que claramente vemos que recauda o que su aporte es menor que la recaudación que se genera a través de del impuesto general a las rentas. Algunas preguntas que les dejo ahí a ustedes para que puedan ir reflexionando y pensando, ¿no? Pueden ser algunas, digamos, motivo de la práctica que vamos a desarrollar, ¿no? Que estamos quedando que vamos a desarrollar, es cómo las élites influyen en la política tributaria, ¿no? La baja presión fiscal perpetúa la informalidad y la precariedad. Este también es un tema bien interesante, ¿no? Porque la informalidad parece tener también otro aspecto que ha sido poco explorado en nuestro país, ¿no? Si se necesita que haya un campo nivelado para que todos puedan competir en una mejor posición, se supone pues que deberían haber los recursos suficientes para tal caso, ¿no? No para tener una educación bastante marginal, bastante precaria, no para tener una salud también bastante deficitaria, ¿no? Y entonces, si nosotros tuviéramos ese campo nivelado, es muy probable que nuestras posibilidades de competir sean más altas con respecto, digamos, a otras opciones que estén en el mercado discurriendo, digamos, en la actualidad, ¿no? Y como no se puede competir, se limita a la sociedad de las posibilidades de poder crecer innovadoramente debido a estas restricciones fuertes que tiene el ambiente, digamos, en el cual nos desenvolvemos. ¿Qué reformas fortalecerían la capacidad redistributiva en el país? Bueno, la última lectura que es importante que ustedes tomen en consideración para su lectura es el de los programas sociales y la redistribución, ¿ya? Es una investigación que fue el resultado entre el MEF y el CIES, y la pregunta central es la siguiente, ¿no? ¿Es el gasto público en programas sociales regresivo en el Perú? ¿No? Cuando digo ahí el CIES, en realidad el CIES fue el que financió, ¿ya? Pero la Universidad del Pacífico fue la que hizo la investigación, está disponible en internet, y si no yo les comparto también por el grupo, que básicamente la idea es que se quiere ver si es que el gasto público, o sea, el gasto que se destina a través de determinados programas sociales, tiene este carácter progresivo o regresivo en el Perú. Pero la pregunta central es más si es que los programas sociales en sí son regresivos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las respuestas centrales que se obtienen, digamos, de la lectura de ese documento? Es que, en primer lugar, obviamente, la responsabilidad del Estado es que los programas lleguen a quienes deben llegar, ¿no? Pero aparentemente esto no es tanto así. Es decir, llega sí a las personas que lo necesitan, pero es como que hay mucho más gente que necesita, digamos, de la atención de este tipo de programas, que no llegan a percibir los beneficios de los mismos, ¿no? Y la segunda, digamos, el segundo hallazgo importante es que la focalización presenta errores de inclusión y exclusión. Es decir, hay evidencia que se reporta en esta investigación de que hay mucha gente que no merece, digamos, recibir los beneficios de estos programas de focalización,
y que sin embargo son incluidos, y al mismo tiempo hay gente que merece recibir los beneficios de estos programas, pero que no pueden participar porque son excluidos, ¿no? Entonces, ¿a qué se le atribuye supuestamente ese problema? Básicamente al tema de la gestión, ¿no? La gestión que reduce el impacto distributivo. Miren, esto que está puesto de esta manera, o sea, limitaciones en la gestión, ¿qué cosa es gestión? ¿Ya? Gestión tiene que ver con cómo se manejan los recursos, cómo se administran los recursos, cómo se hace la focalización de los recursos, o sea, cómo haces que esos recursos de determinado programa lleguen a los usuarios que cumplen con las características que merecen ser atendidas por ese programa. Pero yo les voy a decir, pues, digamos, de la experiencia ya más, diremos, pues en la gestión pública, valga la redundancia, es que en los últimos años, no sabría decirles si son 3, 5 o 10 años, pero parece que los programas sociales hubieran tenido una época de oro, ¿ya? Una época de oro que quizás ha llegado hasta el año 2004, 2005, por ahí, ¿ya? Pero después de ese periodo, pareciera que los programas sociales llegaron a un tope, ¿ya? Literalmente llegaron a un tope. Tanto es así que se hablaba de que la pobreza en el Perú, o sea, se había reducido lo suficiente, ¿no? Que llegaba al 25, 23, 24%, pero más de eso no se podía hacer nada. O sea, es como que había un núcleo duro de pobreza que no se podía, digamos, cambiar, no se podía combatir, no se podía reducir significativamente, como que era necesario hacer un mayor esfuerzo de gasto público para hacer que esas brechas sociales se reduzcan de manera significativa en ese porcentaje último núcleo duro de la pobreza en el país. Pero lo que se ha visto en los últimos años es que en realidad ha habido una fuerte injerencia política en el manejo de los programas sociales, ¿ya? Es decir, que no necesariamente se ha estado buscando que atender a los, dentro de los vulnerables, a los más vulnerables, sino que simplemente se ha buscado ver cómo atender a poblaciones que pudieran eventualmente retribuir, no redistribuir, sino retribuir con votos hacia los gobernantes, ¿no? Entonces, aunque está puesto aquí de una manera bastante estética, diremos, ¿no? Las limitaciones en la gestión reducen el impacto distributivo. La forma, digamos, más directa que, bueno, han querido, bueno, ponerlo de esa manera, es decir que hay problemas derivados por componentes políticos y probablemente también problemas de corrupción que están limitando el impacto redistributivo de estos programas, ¿no? Entonces, ustedes pueden explorar un poco las razones que se exponen en esa lectura, como para que puedan ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y después contrastar un poco con las noticias que aparecen alrededor también de estos programas, ¿no? Entonces, ahí hay algunas preguntas también que ustedes pueden tomar en cuenta. ¿Qué revela la infiltración y la subcobertura sobre el Estado? ¿Cómo es que debe priorizarse, digamos, las transferencias que se hacen desde los programas versus la búsqueda, digamos, de poder atender a otro gran problema que siempre está en el fondo, ¿no? O sea, que es el tema del empleo digno. Esto ya es un tema ya que es un sesgo personal, diremos, porque yo, si bien es cierto que he visto toda la problemática de los programas sociales, uno de los grandes temas que siempre queda pendiente en todo este debate de qué hacer con el país para que el crecimiento traiga bienestar, es que el problema del empleo siempre ha estado postergado, ¿ya? Ustedes mismos creo que vieron en las primeras sesiones cuando yo asistí con ustedes a ver algunas estadísticas sobre el tema de empleo. El empleo formal en nuestro país para los jóvenes no ha crecido, ¿ya? O sea, desde el año 2017 hasta la fecha,
o sea, hasta por lo menos el primer trimestre de este año, el empleo de los jóvenes ha pasado de 1.010.000 a 1.100.000. Es decir, no ha habido más de 90.000 empleos creados desde el año 2017, que es muy poco para la cantidad de gente que entra al mercado, comenzando por los profesionales, jóvenes como ustedes que terminan su carrera y están saliendo a enfrentar, digamos, el mercado de trabajo, y que cada año profesionales egresados suman alrededor de 160.000 jóvenes cada año. 160.000. 160.000 todos los años para 90.000 empleos que se han creado desde el año 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O sea, casi 9 años como que se hubieran creado 10.000 empleos cada año. Y de los 160.000 que salen todos los años, como les digo, al mercado de trabajo, egresado, o sea, ¿qué cosa quiere decir? Que el año que ustedes vayan a terminar su carrera, me refiero en grupo, ¿no? O sea, de todos los egresados de todas las universidades, solamente van a salir para pelearse por 10.000 empleos formales, ¿no? Entonces, ¿qué opciones le quedan a los que no vayan a resultar ganadores de esa distribución de los empleos formales que van a estar disponibles para los profesionales egresados, ¿no? Entonces, una respuesta posible dentro de todo este debate es, bueno, seguro van a necesitar algún tipo de transferencia, algún tipo de ayuda, pero eso posterga nuevamente el tema de ¿y dónde está el empleo digno que debió crearse o debería crearse para que puedan ellos finalmente ubicarse en el mercado y puedan contribuir con todo su conocimiento y con toda su productividad y con todas las ventajas y fortalezas que ustedes han acumulado en estos años, ¿no? Entonces hay como que un debate, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que priorizar? ¿Cómo diseñar la transición de la asistencia hacia el empleo formal, ¿no? Esto no solamente se trata del viejo adagio que dice que enséñale, ¿cómo dicen? Enséñale a pescar y no le des el pescado, ¿ya? Este es un tema más complejo que solamente eso, estimados, ¿ya? En nuestro país no solamente se trata, oye, de enséñale a pescar, porque los que están saliendo después de que han recibido supuestamente lo necesario para saber cómo pescar, no hay pescados donde vayan para poder pescar, no hay pescados, ¿ya? Para que pueda haber pescados, necesitamos que este país se pueda, por así decirlo, desatar las fuerzas productivas, las oportunidades también de inversión privada sobre todo, para que se puedan generar los empleos que ustedes necesitan y las generaciones que vendrán después de ustedes, ¿no? Si no, todo este tema de la desigualdad, las imposibilidades de que ustedes puedan emerger van a ser cada vez más duras, ¿no? Y por eso debemos dejar la economía de solamente estar pensando en cómo redistribuir, digamos, las dádivas, que sí va a haber una población especial que sí lo va a necesitar, pero es necesario también pensar cómo vamos a avanzar hacia el otro lado, que es la generación de riqueza, y la riqueza a través del empleo, ¿no? Que ahí también Adam Smith tiene un gran aporte, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos adicionales acerca de la realidad, ¿ya? Que yo les pediría que tomen en cuenta dentro de este debate para que este discurso ustedes lo vean de una manera realista, ¿no? Resulta que en diciembre del año 2020 se aprobó y se promulgó la ley antimonopolio. Esta ley le da poderes especiales al Indecopi como para que puedan hacer el control previo antes que se puedan fusionar, digamos, grandes capitales y evitar los malestares de los monopolios, ¿no?
que como ustedes, digamos, han podido apreciar, hasta el premio Nobel de este año ha señalado que estos incluyen el hecho de que en una economía donde hay monopolios no florece la innovación. La presidencia del Consejo de Ministros publicó en el año 2021 el decreto supremo que tiene ahí su número, que aprueba el reglamento de dicha ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. Ahora, se supone que a partir de la vigencia de esta norma que ha sido dada hace casi 5 años, deberíamos tener una economía que apunte hacia un mayor dinamismo competitivo. Pero la pregunta, digamos, a 5 años de que se ha dado esa ley es, ¿cuáles han sido los resultados de la entrada en vigencia de dicha ley? O sea, realmente Indecopi y bueno, y toda la institucionalidad que está alrededor del tema antimonopolio ha logrado prevenir que efectivamente se formen nuevos monopolios en nuestro país. La realidad a veces suele ser un poco dura, ¿no? Esta es una noticia incluso antigua, ya desde julio del año 2023. Entonces acá ustedes pueden ver ahí ¿cómo se llama? El enlace, la concentración empresarial, ¿no? Indecopi aprobó 26 fusiones con la ley antimonopolio. O sea, no era un problema de la ley, es un problema de cómo se conducen estas cuestiones, ¿no? El Perú es uno de los países con los mercados más concentrados de América Latina, ¿no? Entonces, los sectores económicos están dominados por pocos grupos empresariales y por ello no florece una verdadera competencia que beneficie al consumidor. El principal factor ha sido la ausencia por décadas de una ley que regule las fusiones empresariales, la cual recién se concretó en el año 2021. Pero ahí hacen una primera evaluación a 2 años que muestran que también, a pesar de la vigencia de la ley, se aprecia que nuevamente hay concentración en el mercado, ¿no? O sea, que han habido nuevas. Una de las últimas que generó también un debate fue la que se hizo con, ¿cómo se llama este caso? De la provisión de energía eléctrica en Lima, pues, ¿no? Ustedes, si revisan las noticias, van a encontrar que antes había Luz del Sur y Luz del Norte, ¿no? Del Norte. Supuestamente 2 empresas que estaban en manos de empresas grandes distintas, hasta que vinieron los chinos. Y los chinos compraron las 2 empresas, ¿no? Y no solamente que compraron, sino que ha sido el mismo grupo empresarial el que ha comprado ambas empresas, pero bajo 2 empresas distintas, pero que forman parte del mismo equipo, ¿no? Como que, no sé, pues el grupo Romero, ¿no? 2 empresas que compren las mismas empresas que son parte de un mismo sector, ¿no? Entonces, hemos tenido ahí una concentración monopólica, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer este tipo de cuestionamientos, no aquí en el Perú, sino el año pasado tuve la oportunidad de viajar a China, cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, y tuvimos, digamos, una conversación, vamos a decir, lo más abierta y civilizada posible, y justo la persona que nos estaba comentando, ella era obviamente una académica china, que había vivido muchos años en Francia, pero hablaba muy buen inglés también. Habla pues acerca, ¿no? De las diferentes proyectos que tiene China respecto a cómo expandir sus negocios a través del mundo, ¿no? Pero también hablaron acerca de la ley antimonopolios, ¿no? Que ellos tienen vigente para su país, ¿no? Entonces, yo hice la pregunta directa de cómo es que esta ley podría ser utilizada para evaluar, digamos, la problemática de un monopolio, pero en el caso de nuestro país, ¿no? Porque, o sea, claramente era un monopolio chino, pero operando dentro de una economía externa a China, ¿no? Y por supuesto la respuesta fue totalmente evidente y sugerente para mí, ¿no? Y bastante inteligente de parte de la señora, que ella dijo, mientras que el bienestar de los chinos no sea afectado por la concentración de
de ese negocio en su país, entonces la legislación antimonopólica de China no puede ser invocada en algún conflicto legal que pueda haber aquí, ¿no? O sea, literalmente el problema es nuestro, de qué cosas nosotros hacemos con nuestra propia legislación antimonopolio y que supuestamente deberíamos haber entrado a tallar, ¿no? Estas cuestiones, por supuesto, tienen sus complejidades y demás situaciones, pero quizás a alguno de ustedes le interese indagar e investigar acerca de este tipo de problemáticas, que todavía, a pesar de que tenemos una legislación antimonopolio aprobada hace algunos pocos años, todavía las concentraciones económicas se están produciendo. Y como los resultados de estas concentraciones económicas van produciendo los resultados indeseables que no queremos para nuestro país. O sea, por ejemplo, Perú, que antes ocupaba, ¿no?, de acuerdo con este gráfico, el puesto 71, digamos, en el ranking del índice global de innovación, que ha estado 70, 71, ha ido cayendo y ahora, en el año 2025, estamos en el puesto 80. Hemos caído casi 10 posiciones, o 10 posiciones en sí. Hemos empeorado en el índice global de innovación. ¿Qué otro problema tenemos, digamos, que acompaña a esta lamentable estadística? La caída de la productividad total de los factores en el largo plazo. Ahora, esta información es un cálculo que no lo hace el Perú, es un cálculo que lo hace esta fuente que es señalada aquí, que se llama The Conference Board, donde muestra que la productividad del Perú ha estado, digamos, positiva justo en el tiempo que hemos tenido, digamos, también un fuerte crecimiento del sector minero, pero que permitió, pues, que otros sectores económicos pudieran crecer e innovar y también tener resultados favorables en términos de productividad. Pero luego que se acabó, digamos, ese boom minero, a partir del año 2010, 2014, podemos observar que la productividad se ha ido en picada, ¿no? Se ha ido en picada. Aquí pareciera que estuviera aterrizando, no sé cuáles serían los valores para el año 2024 y eventualmente lo que se proyecta para el 2025, pero si miramos, digamos, lo que corresponde aquí, estaríamos viendo de que el Perú, digamos, en términos de productividad se ha ido al cacho, literalmente, ¿no? O sea, hay una caída de la productividad total de los factores y eso es malo porque no hay innovación. Los sectores económicos que están concentrados aquí no están permitiendo que los posibles competidores nuevos, como ya habíamos señalado, puedan entrar a competir en el mercado. No va a haber ningún Netflix, no va a haber ninguna innovación, digamos, parecida, porque tenemos un mercado que está muy concentrado, que no innova y que, para variar, su productividad está decaída. ¿Cuáles son los otros resultados indeseables de esta situación? Obviamente que la pobreza va a seguir aumentando, obviamente que el problema de la informalidad en el empleo va a seguir altísimo, va a seguir haciendo así como una columna, digamos, bien asentada dentro de nuestra situación del mercado de trabajo. Y, por supuesto, la percepción del acceso a la justicia, salud, trabajo, educación, se va a pensar de que es altamente desigual, ¿no? El 88% piensa que el acceso a la justicia en el Perú es algo muy desigual. Esto ha sido reportado por este diario en línea que se llama Ojo Público, pero está basado en una investigación que se llama la encuesta de desarrollo, aplicado por el IEP en conjunto con Oxfam, y que muestra, digamos, estos resultados que son descriptivos, ¿no?, de cómo es que se percibe el acceso a la justicia, el acceso a la salud, al trabajo y a la educación en nuestro país, ¿no?, que sigue siendo bastante desigual, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos ahí, digamos, un panorama que nos muestra que el debate, digamos, con respecto al crecimiento
y al, espérense un momentito que quiero volver a la pantalla. El debate con respecto a la desigualdad, al crecimiento, a la competitividad, al empleo y a la justicia en general en términos de la redistribución que puede haber en nuestra economía, son compartimentos separados. Todo está, digamos, intrínsecamente ligado. El punto es que ustedes puedan visualizarlo así, ¿no es cierto? Y también que podamos con ello transitar, digamos, hacia cómo visualizar esa narrativa de manera concreta. Es por eso que para esta segunda parte del curso hemos estado discutiendo en la sesión anterior y bueno, y ahora también, respecto a cómo va a ser la evaluación de esta segunda parte. Yo no he considerado incluir una batería de lecturas así como fue para la primera parte del curso, porque, digamos, he visto que efectivamente han habido, digamos, algunos problemas para poder abordar, digamos, tan grande número de lecturas. Y por eso he decidido que para esta segunda parte no vamos a llenarnos de nuevas lecturas, porque en el sílabo que yo he recibido estaba así, había toda una batería nueva de lecturas, sino que más bien estoy priorizando en algunas lecturas transversales, ¿ya? Estas lecturas transversales son las que están en la presentación. Está la lectura que ustedes ya han revisado para la, ¿cómo se llama? Para la prueba sustitutoria, que es la lectura del El poder de la destrucción creativa, escrita por el economista Aghion, que ha recibido el premio Nobel este año, y que sobre todo lo que busco es que ustedes puedan ligar el tema de la competitividad, innovación, con el tema complejo de la desigualdad en un país donde la institucionalidad es precaria, ¿no? Como el caso que es el nuestro. Entonces, ese tema es un primer componente. Un segundo componente tiene que ver con la lectura de la distribución que se aplica una vez que el Estado entra a corregir, digamos, los resultados distributivos de lo que es el mercado, ¿no? Que sería primero el tema de los impuestos. Para ese tema de los impuestos está la lectura del poder y tributación a cargo del IEP, que es una revisión bibliográfica bastante importante y que creo que es bastante ilustrativa de la situación que le estaba comentando respecto de que si la tributación realmente en nuestro país ha estado desligada o no del poder, digamos, de estos sectores económicos concentrados que han logrado que hayan ciertos privilegios y que no necesariamente se recaude lo que es necesario para satisfacer las crecientes demandas sociales en nuestro país, ¿no? Y no solamente así, o sea, en términos de volumen, sino también ha sido inequitativo, ¿no? Por esta evidencia de cómo es que se cobran los impuestos indirectos e indirectos, y dentro de los puestos directos, los impuestos también que son recaudados de parte de los trabajadores, ¿no? Que habíamos visto en la sesión anterior que también ahí se puede observar cambios distributivos a la hora que se han hecho cambios también en las, ¿cómo se llama? En las tasas o las fronteras de las tasas marginales impositivas. Por último, tenemos la lectura de la naturaleza progresiva o regresiva del gasto social, ¿no? En el gasto social ustedes van a ver ahí que se analizan 3 o 4 casos importantes, ¿no? Que tiene que ver con el gasto que hay en programas sociales de carácter alimentario, ¿no? Y que en nuestro país tienen ya varios años, digamos, de ejecutarse, y que sus resultados distributivos, en algunos casos, sí son positivos, en otros casos, siendo positivos, tienen errores, digamos, y que son, digamos, no necesariamente tan progresivos, sino que hay posibilidades de poder encontrar de que hay gente que está recibiendo esos beneficios
de manera regresiva, ¿no? O sea, favoreciendo a quienes no debieran. Y bueno, habría una lectura que se intersecta, digamos, con estas, pero no es para que lean todo el libro, sino solamente la sección que habla acerca de la justificación de por qué el Estado tiene que intervenir, que es el caso de Stiglitz, ¿no? Que es el que hace toda la argumentación acerca de cuáles son las principales fallas de mercado y, y cómo esto, digamos, da pie a que el Estado tenga que intervenir y que ya nosotros lo vemos pues de manera operativa a través de los impuestos y el gasto social, ¿no? Entonces, la idea es que la prueba que se viene, sí, José, ha Sí, levantado la profesor, mano. con respecto, ¿no? Usted creo que habló sobre... No te escucho bien, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Ya, sí, profesor. Bueno, usted comentó a lo largo de su exposición en la PPT que había una injerencia política de los programas sociales, ¿no? Que estaban focalizados a atender a las poblaciones que podían retribuir con votos a los postulantes a gobernantes o futuras figuras políticas, ¿no? Eso lo sacó de un paper, un libro, un artículo o es experiencia práctica, ¿no? Porque no es lo mismo decir que, o sea, que se haya ejecutado mal los fondos del gasto social, ¿no? A que echarle, o sea, o mejor dicho, evidenciar que hay una culpa, ¿no? De los sectores que ocupan la política, ¿no? Mejor dicho, ¿no? De esa inferencia que usted comenta, ¿no? No sé, Sí, claro. me parece O sea, interesante, ¿no? bueno, el caso más paradigmático con respecto al problema de corrupción que ha habido es el tema de, ¿cómo se llama? Este programa que tiene el MIDIS, que se llama Jaliwarma, ¿no? Este, 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 este programa de desayunos escolares a través del tiempo ha tenido que cerrar continuamente precisamente por graves problemas de corrupción que han habido y que han detonado, digamos, en la calidad de los productos que se distribuían a los chicos y que, o sea, claramente estaba beneficiando a los proveedores y no a, digamos, a las personas que son sujetas del beneficio, digamos, de la intervención de estos programas, ¿no? Entonces, eso es algo que está bien documentado, digamos, a través de diferentes informaciones que se pueden encontrar en las redes y también los cambios de nombre que han tenido que ejecutarse para poder renombrar el nombre de este programa y ser relanzado supuestamente bajo un nuevo esquema. Pero siempre ha tenido que cerrar y ahora último que tiene otro nombre, recuerdo ahorita el nombre que tiene, Wiña y no sé qué más era, que es el nuevo Jaliwarma, ¿no? Que era originalmente el programa de desayunos escolares y que recientemente han nombrado a su directora ejecutiva, y que estamos viendo pues que vamos a ver qué cosa va a pasar. Espero que puedan superar, sí, Wasimikuna es el nombre de este programa, que se encontraron serios problemas de corrupción y que obligaron, digamos, a ser cerrado cuando tenía el nombre anterior y ahora se ha relanzado con este nombre, ¿no? Wasimikuna. Ustedes recordarán el caso, ¿no? De que era una empresa que no tenía experiencia, digamos, en el mercado y que después encontraron que los productos que se estaban distribuyendo eran hechos con carne de caballo y no sé qué otros problemas también de salubridad que encontraron. Y, y en medio, digamos, de todo el proceso judicial que se estaba siguiendo, hubieron ahí algunos asesinatos de personas clave justo de la empresa y que se ha quedado ahí, digamos, el tema, ¿no? Entonces es una cuestión bien compleja, bien cuidadosa, digamos, que tomar en cuenta respecto a este tema. Ahora, que se haya escrito formalmente desde el punto de vista académico, no he revisado una investigación al respecto. Desde el punto de vista académico, sí hay la lectura que yo les estoy entregando. También está una investigación, pero que se hizo en los años 2000
sobre el caso del vaso de leche. En el vaso de leche se muestra los problemas de filtración que han habido en este programa y cómo de cada 100 soles, digamos, que entra para gastarse en el programa, un porcentaje muy pequeño es el que llega finalmente al beneficiario final del programa, ¿no? Y se explica, digamos, cómo es que en los diferentes momentos que hay de traslado, diremos, de los recursos, es que se va perdiendo eficiencia en el sistema y que se pueden atribuir a problemas de corrupción y también política, ¿no? Y después la investigación, digamos, más antigua que hay sobre el tema es una que hizo un economista del Banco Mundial que se llama Norbert Schady, ¿ya? Y él hizo una investigación bien, bien bacán. Ahorita déjame acordar el nombre. Sí, ya está. El nombre de este investigador se llama Norbert Schady. Les voy a escribir ¿cómo se llama? En el chat, para que ustedes lo puedan bajar, si es que les interesa este tema, obviamente. Pero fue el primero que ligó el tema de cómo es que el gasto social sirve para mejorar los votos, digamos, a favor de un gobierno, ¿no? Del gobierno que está, digamos, en curso. Entonces, Norbert Schady escribe esta investigación que se llama Seeking Votes, buscando votos, ¿no? The Political Economy of Expenditures by the Peruvian Social Fund, ¿no? Entonces, en esa época, FONCODES, entre el año 1991 y 1995, fue el superprograma que creó el primer gobierno del ingeniero Fujimori para poder, digamos, luchar contra la pobreza que se había generado fruto del ajuste económico, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que ocurrieron precisamente en esos días era que, al igual que hoy día, en el sur hubo una fuerte reticencia al gobierno que estaba, digamos, en curso, y entonces el gobierno hace un despliegue importante de recursos hacia el sur peruano, buscando que la gente pudiera estar más contenta con el gobierno. Y el aumento, digamos, de esos recursos del programa FONCODES lograron finalmente que los votos que se obtuvieron para el año 93, que fue básicamente los votos para ¿cómo se llama? Para el nuevo Congreso que se estaba a aprobar, salieran favorablemente, ¿no? Entonces se vio claramente cómo las diferentes regiones o los diferentes distritos y provincias de Puno que antes habían votado en negativo, o sea, con respecto al gobierno, gracias al aumento significativo que tuvo de gasto de FONCODES, tuvieron un impacto directo en los votos, ¿no? Hoy en día, como les digo, no se ha vuelto a relacionar así tan directamente, pero ahí sí yo les podría decir que de experiencia propia he visto cómo es que se mueven, digamos, esos recursos, ya no tanto pensando en que si es que esta es la población más vulnerable o más necesitada. Ahora, hay un video que sí lo podría yo utilizar como evidencia directa, digamos, de este tema, cuando están sustentando la ley de presupuesto del año pasado, o sea, mejor dicho, de este año, del 2025, y están todos los ministros de DINA en el Congreso, y resulta que el ministro de Trabajo, que tiene a cargo un programa que es muy importante, que se llama el programa, se me acaba de ir el nombre, pero en español es simplemente a trabajar, ¿no? A trabajar urbano, a trabajar rural, pero le han puesto un nombre en quechua, Yancasú,
Yancasum. Le han puesto ese nombre. ¿Ya? Entonces, este ministro de Trabajo, que en ese momento era el ministro Maurate, ¿no? Delante del Congreso, dice, ¿no? Bueno, y aquí está el programa Yancasum, y yo les invito a los congresistas que nos ayuden a focalizar mejor dónde deben ir los recursos de este programa, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta mirando a otras personas que estábamos viendo, digamos, estas problemáticas de que no necesariamente se estaba tomando atención a los indicadores, digamos, de pobreza, que se supone que tienen que ayudar a focalizar el direccionamiento de estos recursos, ¿no? Sino que se estaba invitando directamente a la platea, oye, ustedes ayúdenos a focalizar mejor, ¿no? Pero ¿qué? Focalizar, ¿cómo va a focalizar un congresista? Va a focalizar de otra manera, pues no de la manera técnica, sino más bien pensando en los votos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que puede dar a evidenciar esto, pero que falta, sí, o sea, sistematizarlo a través de una investigación formal, ¿no? Porque habría que ver cómo es que los recursos que finalmente fueron invitados, ¿no? Los congresistas para que pudieran destinarse de Yancasum, finalmente cambiaron respecto de un indicador más bien de generación de empleo en las zonas donde necesitaban, ante una situación más bien de cómo favorecer a los congresistas que están arraigados, digamos, a un determinado territorio, ¿no? Eso. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a dejar por escrito lo que va a ser el último examen, ¿no? Que, como ya les había manifestado, va a tener dos partes. Una primera parte en la cual la idea es que cada uno elabore un ensayo a partir de estas lecturas transversales, y una segunda parte en la cual cada grupo que tenía asignado una lectura en particular tienen que hacer un video de no más de 10 minutos, en el cual puedan abordar una problemática para el caso peruano, para el cual la lectura les ayude a reflexionar, a dar algunas ideas sobre qué es lo que se puede hacer para resolver esa situación en particular. ¿Ya? Entonces, la idea no es que cada uno va a ponerse a exponer frente al video y, oye, esta es mi parte y esta es tu parte y esta no, sino que ustedes como grupo y con ayuda de las herramientas de inteligencia artificial y qué sé yo, y sus cámaras, se pongan, y también sus videos que puedan coleccionar, o números o cifras, y alguien que pueda liderar su voz en off, puedan construir un video que esté relacionado con la lectura que ha sido asignada al grupo, y que puedan, digamos, ver una problemática en particular en nuestro país, como les digo nuevamente, para tomar una reflexión y algunas recomendaciones derivadas de la misma, y cómo se aplicaría, digamos, para ese caso, en el caso peruano, ¿ya? Entonces, esto se lo voy a poner por escrito para que no haya confusiones ni atribuciones innecesarias respecto que se dijo o no se dijo y que se quiso decir de otra manera, ¿ya? Entonces, pero ya les estoy avanzando de qué se trata, así que por favor no dejen de leer sus lecturas, ¿no? Traten de asimilar cuál es el eje de cada una de ellas, como para que ustedes comiencen a ver ideas de dónde poder inspirarse a poder aplicar esa lectura para vuestra ojo, digamos, técnico en la realidad peruana, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan ser bastante innovadores, ¿no? Para poder abordar una problemática local utilizando ese enfoque, ¿ya? Bueno, no me queda más que agradecerles, y nos estaríamos viendo el día miércoles para, digamos, una sesión
adicional en la cual vamos a discutir las diferentes problemáticas derivadas de lo que ustedes ya vayan discutiendo para la construcción de su video, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea es que lo publiquen, no sé si en TikTok o YouTube. Creo que sería bueno que nos pongamos de acuerdo, ¿no? O TikTok o YouTube, pero que lo publiquen ahí 10 minutos como máximo, ¿ya? Y bueno, y el ensayo que finalmente van a escribir también respecto de estas lecturas que ya les he comentado a través de la presentación de esta sesión. ¿Ya? Bien, gracias y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor.